¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño en este viernes ya 3 de marzo, que seguimos dándole continuidad a esta primera semana de Cuaresma. Y vamos hoy a meditar en la primera lectura el profeta Ezequiel. Si se fijan, no llevamos una continuidad de un solo libro o de una sola carta como en otros tiempos. Aquí la liturgia va tomando de los diferentes pasajes de la Sagrada Escritura el pasaje que meditemos cada día. Hoy Ezequiel capítulo 18 versículos del 21 al 28. Y qué importante, bueno, primero una frase que es importante recordar. Dice, ¿acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor, y no más bien que se enmiende su conducta y viva. O sea, el Señor no quiere la muerte del pecador, el Señor quiere que todos los hombres se salven. Lamentablemente, vemos de repente algunas personas que caemos en un pecado y en lugar de levantarnos nos quedamos ahí. Y hay personas que pueden decir, no, es que yo ya no tengo remedio. Y aunque dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, pero los dichos no siempre dicen algo que es una sentencia que así debe ser. Dicen, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. No es cierto. Siempre hay una oportunidad para enderezarse y no importa el final de nuestra vida, al principio, no importa en qué momento estés ahorita, tú puedes recomponerte. Y al contrario, si tú vas por buen camino, si tú siempre has sido buena persona, tienes que estar atento a las acechanzas del enemigo, porque puedes perder todo lo ganado en un solo instante. ¿Por qué te digo esto? Nos dice hoy la palabra de Dios. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la justicia y la rectitud, ciertamente vivirá y no morirá. Dice, si tú no importa que tengas 10, 15, 20, 30 años sumido en un pecado, si tú te arrepientes, si tú te acercas, pero con verdadera fe y con verdadera conversión al Señor, te dice el Señor, no me acordaré de los delitos que cometió y vivirá a causa de la justicia que practicó. O sea, y no es nada más arrepentirte. La conversión es arrepentirte y hacer un cambio de vida, como veíamos con la gente de Nínive. No solamente entendió que iba por mal camino, sino cambió su actitud y se acercó a Dios. Entonces, eso te trae el perdón. El Señor no le importa tu pasado, sino le importa tu presente y tu futuro. Lo que tú hagas hoy en adelante va a marcar tu vida. Lo que hagas en el pasado, tienes que ver si puedes remediar algo del mal que has hecho, pero si no, déjalo a Dios, el pasado, la misericordia de Dios. Entonces, porque al revés es lo que te decía. Dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por su maldad, por el pecado que cometió, morirá. Yo puedo tener toda la vida siendo una buena persona, pero si ya, como luego dicen, después de vejez viruela, si ya en una edad madura entra en mí la tendencia al mal, si empiezo a serle infiel a mi mujer después de 40, 50 años de casados, todos esos 40 años de casados quedarán atrás porque los estará echando a perder por el pecado que esté cometiendo. Y ese pecado me puede llevar al infierno. De nada me sirven 40 o 50 años de santidad si el último año de mi vida lo vivo en pecado. Fíjense, puede parecer injusto, pero si una persona que muere a los 70 años y durante 65 años fue un malvado, durante 65 años hizo toda clase de maldades, pero se arrepiente y los últimos 5 años los vive de la mano de Dios, esos 5 años le valerán la justificación. Le valdrán la justificación. Al revés, si yo durante 65 años fui una buena persona, casi en santidad, pero los últimos 5 años de mi vida lo dedico a la maldad, puedo ir al infierno. Aun y cuando digas, oye, pero fueron 65 años buenos y nada más 5 malos. La palabra de Dios es muy clara. Si el justo comete injusticia, esa injusticia le será castigada. Si el malvado se arrepiente y regresa al bien, de hecho lo dice aquí al final muy clara. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Qué hermoso que cada día es una nueva oportunidad para poder hacer válido esto. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26,
Ustedes si le han dado seguimiento a todos los días a las lecturas de la palabra de Dios, se van a dar cuenta cómo a veces es repetitiva, a veces incluso el mismo evangelista, a veces es el mismo tema con otro evangelista, pero a veces es el mismo. Pero no es que sea repetitiva simplemente por capricho, es que el Señor quiere que todo esto quede claro, que lo medites cada día en tu vida. Porque las cosas que lo meditas una vez y luego ya te olvidas, se te pueden quedar en el olvido. Pero si con frecuencia sigues meditando algo, eso te va a ir dando fruto en tu corazón. Y hoy nuevamente el Señor vuelve y les dice, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Que ellos cumplían por externamente. Su interior les decía sepulcros blanqueados. Su interior estaba pa'l monte, como decimos acá en México, pero por fuera muy limpios y muy pulcros. Por eso la exigencia de Jesús va más allá que la del mundo. Ustedes han oído que se dijo no matarás y el que mate será llevado al tribunal. Por eso mucha gente dice yo no robo, yo no mato, yo estoy bien. Pero Jesús dice aquí, no basta no matar. Como decimos, no basta no hacer el mal, porque si simplemente eres pasivo, pues ni bien ni el mal, a los tibios los vomito de mi boca, dice el Señor. Tienes que ser frío o caliente. Entonces dice, no solamente es no matarás, es no te enojarás con tu hermano, no tendrás discordias con él, no tendrás rencor en su contra. Por eso dice, si el día que vas a presentar la ofrenda al templo, te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, o tu hermano algo en contra tuya, primero ve y reconcíliate. Yo les he dicho otras veces que esta vida en la que estamos es una práctica para la que vamos a vivir en nuestra otra vida, para lo que quisiéramos vivir. Y si queremos vivir en el cielo, ¿cómo es la vida en el cielo? ¿Tú crees que en el cielo hay rencores, hay pleitos, viven en discordia unos con otros? ¿Cómo te ha tocado estar en un trabajo o en un grupo donde viven de pleito, donde viven en discordia, donde viven con envidias? La gente dice, esto es un infierno, así no se puede vivir. Efectivamente, eso es un infierno. Por eso el Señor te deja ese mandato, que ames a tu prójimo. No es solamente no matar, es amar. Por eso cuando dice ama a tu enemigo, pues nos la pone más difícil. Dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En esta hay sacerdotes, el padre Luis Toro es uno de ellos y por algo lo dicen, ellos tienen su sabiduría. Se ve aquí la figura del purgatorio. Arréglate con tu adversario. Y podemos decir nosotros, ¿a poco Dios es mi adversario? Pues sí, si tú vives en el pecado, si tú eres de los que robas, matas, secuestras, eres infiel, si tú vives en contra de las enseñanzas de Dios, tú eres el anticristo, eres un adversario. Si yo vivo predicando, pero viviendo una vida contraria, yo soy el anticristo y estoy viendo a Cristo como mi adversario porque no me permite hacer las cosas que yo quiero hacer y las hago por debajo del agua. Por eso dice, arréglate ahorita. Porque más adelante, y eso aquí se queda corto, porque ¿por qué se ve la presencia del purgatorio? Porque dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y en cambio, si fuera el infierno, de ahí no sales. Fuera bueno que nos alcance nuestra vida para vivir el purgatorio. Pero en este momento es el momento para estar en paz con Dios, estar en paz con nuestros hermanos, estar en paz con nosotros mismos. No busques la discordia, no busques... si alguien se enoja contigo y ya no te quiere hablar, es diferente, pero tú no guardes rencor en tu corazón. Pero si tú puedes hacer las paces con las personas que estás enemistado, eso le va a dar una grande sonrisa al Señor en el cielo y eso te ganará muchos puntos para tu camino a ese reino celestial. Vamos a vivir esa exigencia que el Señor nos quiere. Puedes decir, es que es muy difícil. Nadie dice que el camino sea fácil, pero es difícil cuando tú lo recorres solo. Es fácil. Cuando tú vas a un lugar desconocido, batallas para salir adelante, pero cuando llevas un guía que te encamina y que te va explicando todo, entonces vas a pasar tranquilamente y vas a aprender mucho. El Señor es tu guía, el Espíritu Santo es tu camino. Utilízalos y llegarás a buen destino. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Hoy es el día que tienes disponible para amar. Hoy es el día que tienes disponible para cambiar. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.